14 de noviembre de 2019, 10 de la noche. Una llamada entró al centro de despacho del Servicio de Emergencias de Sacramento. Una voz masculina, baja, nerviosa. La operadora Jennifer Cole atendió la llamada. Llevaba 8 años en ese puesto, acostumbrada a todo, pero esa conversación le pareció extraña de inmediato. El que llamaba informó que oía sonidos sospechosos de la casa de al lado, calle Maple, número 47. Cole empezó a hacer preguntas. ¿Qué oye exactamente? El que llamaba respondió. Parece gemidos o gritos. Es difícil de distinguir. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo? Varios días, quizás una semana. Por la noche esos sonidos se repiten. Cole pidió su nombre. Una pausa. El que llamaba no respondió. 1 minuto después, la conexión se cortó. Según el protocolo, este tipo de llamadas se comprueban obligatoriamente. El oficial de servicio envió la patrulla más cercana. Los oficiales Brian Miller y Kevin Thompson partieron minutos después. La calle Maple es un barrio residencial tranquilo. Casas de un piso, patios bien cuidados. La patrulla se acercó a la casa 47 alrededor de las 11 de la noche. Los oficiales salieron y miraron alrededor. Una casa normal, recién pintada, césped cortado, ventanas oscuras, ningún sonido. Silencio absoluto. Thompson se acercó a la puerta principal y llamó. Esperó. Llamó más fuerte. Se oyeron pasos desde el interior. La puerta se abrió. En el umbral estaba un hombre de unos 50 años. Pulcro, tranquilo. Se presentó. Robert Hughes, el dueño de la casa. Preguntó qué ocurría. Thompson explicó. Habían recibido un aviso sobre ruidos extraños procedentes de esa dirección. Hughes se sorprendió. Dijo que vivía solo, que no tenía ningún problema. Quizás se habían equivocado de casa. El oficial pidió permiso para inspeccionar la propiedad. Procedimiento estándar. Hughes asintió y los invitó a pasar. Pasaron por la sala de estar, limpia, ordenada. La cocina, con los platos lavados. El baño, con un solo cepillo de dientes. Hughes realmente vivía solo. El dormitorio, con la cama hecha, un libro en la mesita de noche. Todo parecía normal. Miller notó una puerta cerrada al final del pasillo, la única habitación que no habían revisado. Preguntó qué había allí. Hughes respondió de inmediato. Una despensa, cosas viejas, cajas. No había entrado allí en meses. Thompson pidió que la abriera. Solo para terminar la inspección. Hughes se quedó inmóvil. Por primera vez su rostro cambió. Dijo que había perdido la llave de esa habitación la primavera pasada. No veía sentido en llamar a un cerrajero por una despensa. Miller frunció el ceño. Una explicación extraña. ¿Quién pierde la llave de una habitación en su propia casa y no cambia la cerradura en casi un año? Thompson insistió. Dijo que necesitaban revisar todas las habitaciones. O Hughes abría, o llamarían a refuerzos. Hughes guardó silencio durante unos segundos. Luego lentamente sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Se acercó a la puerta. Sus manos temblaban ligeramente. Insertó la llave en la cerradura, pero no la giró de inmediato. Se detuvo. Ahí solo hay cosas viejas. Thompson asintió. Hughes giró la llave. La cerradura hizo clic. La puerta se entreabrió. Del hueco salió un aire viciado, una mezcla de polvo, humedad y algo más. Hughes empujó la puerta para abrirla más. Oscuridad en el interior. Encendió la luz. Y lo que los oficiales vieron cambió por completo la situación. No era una despensa, era una habitación habitable, pequeña, de 10, quizás 12 metros. Un colchón viejo en el suelo,
Un cubo en un rincón, botellas de agua vacías, restos de comida en platos de papel. Y una mujer estaba sentada en el colchón apoyada contra la pared, delgada, muy delgada, el cabello enmarañado, largo, ropa sucia, gastada. Levantó la cabeza y miró la luz. Entrecerró los ojos como si no estuviera acostumbrada a la luz brillante. Miller se quedó inmóvil. Thompson dio un paso adelante. Hughes permaneció junto a la puerta en silencio. La mujer no habló, solo miró a los oficiales, la mirada vacía, distante. Thompson preguntó quién era. La mujer no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, apenas audible, dijo: «Mary, me llamo Mary». Miller se volvió hacia Hughes. Le preguntó qué estaba pasando allí. Hughes guardó silencio, bajó la mirada. Thompson llamó inmediatamente a refuerzos. Minutos después, otras 2 patrullas se acercaron a la casa. Sacaron a Hughes de la casa y lo subieron al coche. Con cuidado sacaron a la mujer de la habitación. Caminaba despacio, con inseguridad, apoyándose en la pared. Los paramédicos llegaron 10 minutos después. Examinaron a la mujer en el lugar. Deshidratación, agotamiento. La llevaron de inmediato al hospital. Y Robert Hughes permaneció bajo arresto. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo había estado en esa habitación? ¿Por qué estaba la puerta cerrada? Hughes guardó silencio. Se negó a responder sin un abogado. Solo unas horas después, cuando los detectives comenzaron a revisar documentos y a interrogar a los vecinos, salieron a la luz los primeros hechos. Mary Hughes, la esposa de Robert, casada oficialmente desde 2001. La última vez que la vieron en el vecindario fue en 2003, 16 años atrás. Los vecinos estaban seguros de que Mary no vivía en esa casa desde hacía mucho tiempo. Robert les había dicho a todos que su esposa estaba en tratamiento, en una clínica especializada, problemas de salud mental. La visitaba ocasionalmente, pero los médicos no recomendaban visitas frecuentes. Durante todos esos años, nadie hizo preguntas. Robert era un vecino tranquilo y educado. Pagaba sus impuestos a tiempo, cortaba el césped, saludaba a todos. Y su esposa había estado todo ese tiempo en una habitación cerrada con llave a pocos metros de ellos. Los detectives comenzaron a reconstruir la cronología. Necesitaban entender cómo una mujer podía desaparecer durante 16 años sin que nadie se diera cuenta. Lo primero fue interrogar a los vecinos. La calle Maple era un pequeño barrio donde todos se conocían. La vecina Barbara King vivía allí desde hacía 30 años. Recordaba bien a Robert y Mary. La pareja se había mudado en 2001. Robert, contable; Mary, bibliotecaria. Tranquilos, educados. La última vez que Barbara vio a Mary fue en la primavera de 2003. Mary estaba cortando flores en el jardín. Se saludaron. Un día normal. Unas semanas después, Bárbara le preguntó a Robert dónde estaba su esposa. Robert respondió con calma. Mary estaba recibiendo tratamiento. Problemas de salud. Los médicos insistían en una terapia prolongada. Bárbara no insistió con las preguntas. Deseó su recuperación y no volvió a tocar el tema. El vecino James Porter se había mudado allí en 2005. Robert mencionó de inmediato que su esposa estaba en una institución especializada. James lo aceptó como un hecho. Robert parecía un vecino normal. Saludaba, ayudaba con reparaciones, cortaba el césped. Otros vecinos confirmaron. Robert les decía a todos lo mismo. Su esposa estaba en tratamiento. Las visitas raras estaban permitidas. Los médicos recomendaban un contacto mínimo. ¿Nadie lo comprobó? ¿Para qué? Robert no ocultaba que estaba casado. Simplemente decía que ella estaba en tratamiento. Los detectives revisaron los registros médicos de Mary.
La última visita al médico fue en febrero de 2003. Después de eso, nada. Ni un solo registro en clínicas de California o estados vecinos. Cuentas bancarias. La última transacción fue el 18 de abril de 2003. Un retiro de $40. Luego la cuenta se congeló durante 16 años. Registros telefónicos. La última llamada fue el 20 de abril de 2003. La llamó su amiga Susan Miller. Mary dijo que no se sentía bien, que planeaba tomarse unas vacaciones. Una semana después, Susan volvió a llamar. Robert contestó el teléfono. Dijo que Mary seguía mal, que los médicos recomendaban prolongar su descanso. Un mes después, Robert informó que Mary había ingresado en una clínica. Graves problemas del sistema nervioso. No se recomendaban visitas. Susan preguntó el nombre de la clínica. Robert respondió evasivamente. Una institución especializada. Los médicos insistían en la confidencialidad. Susan le envió una tarjeta de buenos deseos. No recibió respuesta. Con el tiempo, los contactos cesaron. La vida continuó. La madre de Mary, Elizabeth Johnson, habló con su hija por última vez en abril de 2003. Mary se quejaba de cansancio y dolores de cabeza. Unas semanas después, llamó Robert. Informó que Mary estaba en la clínica. Agotamiento nervioso. Los médicos habían prohibido las visitas. Elizabeth se preocupó, pero Robert la tranquilizó. Dijo que visitaba a su esposa regularmente, que su estado era estable. Elizabeth pidió la dirección de la clínica. Robert prometió dársela en cuanto los médicos lo permitieran. El permiso nunca llegó. En 2007, Elizabeth falleció. Robert asistió al funeral. Dijo que Mary no pudo ir, que su estado no se lo permitía. Nadie lo dudó. Los detectives revisaron los protocolos de interrogatorio de Robert. Él testificó a través de su abogado. Afirmó que en la primavera de 2003, Mary comenzó a tener ataques de agresión. Gritaba, rompía platos, se amenazaba a sí misma. Robert intentó convencerla de que viera a un psiquiatra. Mary se negó. Su estado empeoró. Robert decidió recluirla en una habitación separada. Temporalmente, hasta que se estabilizara. Él le llevaba comida, agua, la cuidaba. Pero la medida temporal se convirtió en permanente. El abogado interrumpió el interrogatorio. Dijo que su cliente estaba en un estado de estrés. Ahora los detectives debían averiguar qué había sucedido exactamente 16 años atrás. Los detectives reunieron todas las fotos de Mary que pudieron encontrar, álbumes familiares, registros de teléfonos de parientes, antiguas publicaciones en redes sociales. La última foto data del 12 de abril de 2003, el cumpleaños de la madre de Mary, Elizabeth, una celebración familiar en un restaurante. En la foto, Mary está sentada a la mesa, sonriendo. Al lado, Robert, su madre, una prima, una foto familiar normal. 8 días después, Mary desapareció. Los detectives reconstruyeron la cronología exacta. El 18 de abril, Mary retiró $40 de un cajero automático, la última operación financiera. El 20 de abril, llamó a su amiga Susan, quejándose de cansancio, la última conversación telefónica. Después de eso, silencio. Los familiares contaron que ya en marzo de 2003, Robert había empezado a limitar sus contactos con Mary. La hermana de Mary, Jennifer, recordó un episodio extraño. Llamó a Mary a principios de marzo, queriendo invitarla a pasar el fin de semana. Robert contestó el teléfono. Dijo que Mary estaba descansando, que no se sentía bien. Jennifer le pidió que llamara más tarde. Robert prometió avisarle. Mary no devolvió la llamada. Jennifer volvió a llamar una semana después. De nuevo contestó Robert. La misma historia. Mary estaba durmiendo, cansada, llamaría ella misma. Jennifer se preocupó. Fue a su casa sin avisar. Robert abrió la puerta. Parecía tranquilo. Dijo que Mary se había acostado después de comer.
Los médicos le recomendaban descansar más. Jennifer pidió que despertara a su hermana. Robert se negó. Dijo que Mary necesitaba reposo. La conversación en el umbral duró unos minutos. Robert fue amable, pero insistente. Jennifer se fue sin haber visto a su hermana. Esto fue el 10 de marzo de 2003. Después del cumpleaños de su madre, el 12 de abril, fue la última vez que se vieron. El primo de Mary, Michael Johnson, también notó cambios. En febrero, él había visitado a Mary y Robert para cenar. Todo había sido normal. Mary cocinaba, hablaban, reían. A finales de marzo, Michael llamó, sugirió repetir la cena. Robert respondió que no era un buen momento. Mary no se sentía bien. Michael ofreció ayuda. Robert se negó. Dijo que él se las arreglaba solo. Michael no insistió más. Tenía su propia familia, trabajo. Pensó que Mary simplemente estaba agotada. Después del 20 de abril, los contactos cesaron por completo. Robert comenzó a comunicar a todos la misma versión. Mary estaba en la clínica, una institución especializada. El tratamiento llevaría tiempo. La hermana Jennifer exigió la dirección de la clínica. Robert respondió que los médicos habían prohibido las visitas. El estado de Mary era inestable. Los contactos externos podrían perjudicarla. Jennifer insistió. Robert prometió dar la información más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Jennifer llamó cada semana durante los primeros 2 meses. Robert siempre respondía con paciencia. Decía que Mary seguía en terapia. Había mejoras, pero lentas. Los médicos pedían no apurar el proceso. 3 meses después, Jennifer pidió hablar directamente con los médicos. Robert se negó. Dijo que eso violaría el secreto médico. Mary misma no quería que sus familiares intervinieran. Jennifer empezó a sospechar que algo no andaba bien. Contrató a un detective privado en el verano de 2003. El detective revisó todas las clínicas psiquiátricas en un radio de 100 millas de Sacramento. Mary no figuraba en ninguna. Jennifer llamó a Robert con esta información. Robert no se inmutó. Explicó que la clínica estaba en otro estado, un centro especializado donde trataban trastornos raros. Los médicos insistían en la confidencialidad total. Jennifer quiso presentar una denuncia por desaparición, pero formalmente Mary no había desaparecido. Su esposo sabía dónde estaba. Legalmente, todo estaba en orden. El abogado al que acudió Jennifer le explicó la situación. Un adulto tiene derecho a recibir tratamiento. El esposo, como familiar más cercano, puede tomar decisiones. Si no hay pruebas de un delito, la policía no investigará. Jennifer se dio por vencida. Continuó llamando a Robert, pero con menos frecuencia. Una vez al mes, luego una vez al trimestre. Las respuestas eran las mismas. Mary estaba en tratamiento, su estado era estable, las visitas aún no eran posibles. Pasaron los años. Jennifer se casó, se mudó a Oregón, la vida la absorbió. Mary se convirtió en un tema doloroso sobre el que no quería pensar. Para 2010 los familiares se habían resignado. Mary estaba en alguna clínica. Robert la cuidaba. No veían otras opciones. Nadie sabía que durante todo ese tiempo Mary había estado a pocos metros de la puerta principal, en una habitación cerrada de la casa en la calle Maple. Robert había creado una tapadera perfecta. No negaba la existencia de su esposa. No decía que hubiera muerto o se hubiera ido para siempre. Simplemente controlaba la información. Contestaba llamadas, daba actualizaciones, prometía mejoras. Y nadie podía verificar sus palabras. Después del arresto de Robert Hughes, los detectives regresaron a la casa de la calle Maple, ahora con una orden para un registro completo. Necesitaban entender qué había estado sucediendo en esa habitación durante 16 años. El detective David Harris fue asignado como investigador principal. 30 años en la policía, experiencia con crímenes graves,
pero incluso él admitió más tarde que nunca había visto algo así. La habitación era pequeña, 3,5 metros por 3 metros, una ventana tapiada con tablas por fuera. La luz no entraba. La única fuente de iluminación era una bombilla en el techo. Un colchón en el suelo, sucio, viejo, con signos de uso prolongado. Una manta fina, rasgada en varios lugares. Una almohada sin funda. En la esquina de la habitación había un cubo de plástico. Se usaba como inodoro. El olor era el correspondiente. Los detectives encontraron botellas de agua vacías, unas 20, quizás más, platos de papel con restos de comida, pan, seco, cubierto de moho, latas de conserva, abiertas, vacías, arañazos en la pared, muchos arañazos. Mary contaba los días, al principio con cuidado, luego de forma más caótica. Los detectives intentaron contarlos. Resultaron unas 5,000 marcas. Eso es aproximadamente 14 años. Luego los arañazos cesaron. Los forenses tomaron muestras de todas las superficies, ADN, huellas dactilares, cabello. Todo indicaba que Mary había estado en esa habitación de forma permanente. La puerta fue examinada por separado. La cerradura por fuera. Desde dentro, ningún mecanismo de apertura. Mary físicamente no podía salir por sí misma. En la parte interior de la puerta también había marcas, arañazos de uñas, roce de golpes. Mary había intentado salir, muchas veces. El detective Harris estudió el sistema de ventilación. Una rendija estrecha debajo de la puerta, un pequeño agujero en la pared, un flujo de aire mínimo, suficiente para no asfixiarse, no más. La ventana estaba tapiada con tablas por fuera. Los clavos estaban profundamente insertados. Las tablas eran gruesas. Incluso si Mary hubiera roto el cristal, no habría podido quitar las tablas desde dentro. Los forenses encontraron ropa vieja en un rincón, camisetas, pantalones, todo sucio, gastado. El tamaño correspondía a Mary. Los detectives supusieron que Robert a veces le daba ropa limpia, pero rara vez. Debajo del colchón descubrieron un cuaderno, viejo, maltratado. Mary llevaba un diario. Las primeras páginas, pensamientos coherentes, fechas, eventos, intentos de comprender qué estaba sucediendo. Las entradas se volvieron cada vez más caóticas. Hacia la mitad del cuaderno, solo fragmentos de frases. Por favor, déjenme salir. Quiero ir a casa. Mamá. Las últimas páginas estaban en blanco. Los detectives incautaron el cuaderno como prueba. Expertos grafólogos confirmaron que la letra era de Mary. La degradación de la caligrafía correspondía a un estrés psicológico prolongado. Robert fue interrogado nuevamente. Esta vez, el detective Harris hizo las preguntas directamente. ¿Con qué frecuencia le traía comida? Robert respondió 1 vez al día. A veces 2. ¿Agua? Todos los días. ¿Podía salir? No. ¿Nunca? Robert guardó silencio. Luego dijo, en los primeros meses a veces la dejaba salir al baño, bajo supervisión. Luego dejó de hacerlo. Demasiado arriesgado. Harris preguntó sobre la asistencia médica. Robert respondió que Mary nunca había estado gravemente enferma. Los resfriados los trataba él mismo. Compraba medicamentos en la farmacia. Los detectives verificaron las compras de Robert en los últimos años, extractos bancarios, recibos, gastos regulares en comida, agua, medicamentos simples. La cantidad de alimentos correspondía a 2 personas, no a una. Los vecinos confirmaron. Robert a menudo traía bolsas de comestibles, más de lo que una sola persona necesitaría. Pero nadie se lo había planteado. Quizás se abastecía para el futuro. El detective Harris reconstruyó la rutina. Robert había trabajado como contable a distancia desde 2005. Estaba en casa casi todo el tiempo. Salía a la tienda, a veces se reunía con vecinos.
pero la mayor parte del tiempo la pasaba en la casa. Cada día abría la puerta de la habitación. Llevaba comida, se llevaba el cubo, sacaba los residuos, daba agua, volvía a cerrar la puerta. 16 años de lo mismo. Los psicólogos que estudiaron el caso notaron signos de una forma extrema de control. Robert había creado un sistema en el que Mary dependía completamente de él. Comida, agua, luz, todo lo controlaba él. La primera pista que podría haber revelado el crimen antes resultó ser la más simple. La llamada anónima del 14 de noviembre de 2019. Alguien había oído gemidos de la casa. Los detectives nunca establecieron la identidad del que llamó. El número era desechable, comprado en efectivo. El rastro se perdió. Pero esa llamada salvó a Mary. Sin ella, podría haber pasado años más en esa habitación. Mientras los forenses trabajaban en la casa, el detective Harris solicitó una investigación completa de Robert Hughes. Historial, antecedentes penales, datos financieros, registros médicos. Robert Hughes, 64 años. Nació en California. Educación secundaria especializada. Trabajó como contable en pequeñas empresas. Desde 2005, trabajo a distancia por contrato. Ingresos estables, pagaba impuestos a tiempo. Antecedentes penales, limpios. Ni un solo arresto ni una sola acusación. Ni siquiera multas por infracciones de tráfico. Un ciudadano ejemplar. Harris revisó los registros médicos de Robert. La última visita al médico, un chequeo de rutina hace un año. Ninguna desviación psiquiátrica en los diagnósticos. Un hombre de mediana edad, sano y normal. Los vecinos confirmaron. Una persona tranquila, reservada, no conflictivo, no se quejaba, ayudaba con pequeñas cosas, mantenía la casa en orden. Nada que indicara propensión a los crímenes. Pero había un problema. Mary Hughes. Harris inició una búsqueda en todas las bases de datos. Instituciones médicas de California, clínicas psiquiátricas, centros de rehabilitación. Luego amplió la búsqueda a estados vecinos, Nevada, Oregon, Arizona. ¿Resultado? 0. Mary no figuraba en ningún lugar. Harris revisó las bases de datos federales, todas las instituciones especializadas del país, clínicas privadas, centros estatales, residencias cerradas. Mary Hughes no estaba registrada en ningún lugar. Durante 16 años, Robert afirmó que su esposa estaba recibiendo tratamiento. Los familiares lo creyeron, los amigos lo creyeron, los vecinos lo creyeron, pero no había ningún tratamiento. Harris revisó los registros de seguros. Mary tenía seguro médico a través de su empleador, vigente hasta abril de 2003. Después de su despido, el seguro se canceló. Robert no tramitó un nuevo seguro para su esposa, no presentó documentos para tratamiento, no solicitó reembolsos por gastos médicos. Si Mary realmente hubiera estado en una clínica durante 16 años, habría costado cientos de miles de dólares. Robert no podría haber pagado eso con sus ingresos, pero no había créditos ni deudas en sus registros financieros. Harris interrogó a Robert de nuevo. Preguntó directamente, ¿en qué clínica estaba Mary? Robert guardó silencio. Su abogado le aconsejó no responder. Harris le mostró los resultados de la investigación. Mary no estaba registrada en ningún lugar. No había registros médicos, no había pagos por tratamiento.
toda la historia de la clínica era una invención. Robert bajó la mirada. Luego dijo en voz baja: ella estaba en casa. Todo el tiempo. El abogado intentó interrumpir el interrogatorio, pero Robert continuó. Dijo que no podía enviar a su esposa a una clínica de verdad. Tenía miedo de que su estado empeorara. Decidió cuidarla él mismo. Harris hizo la siguiente pregunta: ¿por qué la mantuvo encerrada? Robert respondió: era peligrosa, para sí misma y para los demás. Yo la protegía. Harris preguntó: ¿de quién? Robert guardó silencio. Los detectives verificaron la versión de Robert a través de los registros médicos de Mary antes de 2003. Última visita al psiquiatra: nunca. Última visita al terapeuta: un chequeo normal, sin quejas sobre su estado mental. Los colegas de Mary de la biblioteca no recordaban nada extraño. Era una empleada normal, tranquila, amable, sin ataques de agresión, sin signos de trastorno. Los familiares confirmaron: Mary nunca había mostrado agresión. No hubo incidentes, conflictos, comportamiento extraño. La versión de Robert no coincidía con los hechos. Harris entendió. La historia sobre la enfermedad de su esposa era una tapadera. Robert mantuvo a Mary en esa habitación no para tratarla, sino para controlarla. La acusación comenzó a preparar el caso: privación ilegal de libertad, posible secuestro, posible tortura. Dependía del testimonio de Mary y de los informes médicos. Robert fue acusado formalmente. No se concedió fianza. Demasiado alto el riesgo de fuga. El abogado de Robert intentó construir una defensa. Argumentó que su cliente actuó con buenas intenciones, aunque distorsionadas. Quería ayudar a su esposa. No entendía la gravedad de la situación. El fiscal rechazó esa versión. 16 años no es un error. Es una decisión consciente. Robert sabía lo que hacía. Mantuvo a su esposa encerrada, controló cada aspecto de su vida, mintió a todos a su alrededor. Ahora quedaba por entender lo principal. ¿Qué había sucedido exactamente en abril de 2003 que obligó a Robert a encerrar a su esposa en esa habitación? Los detectives comenzaron un interrogatorio detallado a todos los que conocían a Mary y Robert antes de 2003. Necesitaban una imagen completa de la relación en esa familia. La hermana de Mary, Jennifer, fue la primera en testificar. Contó detalles que antes parecían insignificantes, pero ahora encajaban en una imagen preocupante. Robert y Mary se casaron en 2001. Se conocieron a través de amigos comunes. Salieron durante aproximadamente un año. La boda fue modesta. Mary parecía feliz. Primeros cambios Jennifer notó 6 meses después de la boda. Mary empezó a llamar con menos frecuencia. Antes hablaban todos los días, ahora una vez a la semana. Jennifer preguntó si todo estaba bien. Mary respondió que sí, solo mucho trabajo, estaba cansada. Jennifer no insistió. Luego, Mary renunció a la biblioteca. Eso fue a principios de 2002. Jennifer se sorprendió. A Mary le encantaba su trabajo. Había trabajado allí 8 años. Preguntó las razones. Mary explicó. Robert pensaba que se cansaba demasiado. Le sugirió quedarse en casa, ocuparse de las tareas del hogar. Tenían ingresos estables. Su salario no era crítico. Jennifer se puso en alerta. Mary nunca había sido ama de casa. Le gustaba trabajar, interactuar con la gente. Pero Mary insistió en que la decisión era voluntaria. Unos meses después, Jennifer notó otra extrañeza. Mary dejó de manejar su dinero. Antes tenía una cuenta personal. Ella misma pagaba las compras.
Ahora Robert controlaba todas las finanzas. Jennifer preguntó directamente, ¿para qué? Mary respondió que Robert entendía mejor el dinero. Era contable, sabía cómo planificar el presupuesto. Así ella se sentía más tranquila. Jennifer le propuso a Mary verse, almorzar juntas. Mary se negó. Dijo que Robert no aprobaba las reuniones frecuentes con parientes. Creía que distraía de la familia. Esto fue en 2002, un año antes de la desaparición. La amiga de Mary, Susan Miller, confirmó un panorama similar. Después de la boda, Mary cambió. Se volvió reservada, ansiosa. Susan recordó una conversación a principios de 2002. Estaban tomando café en la biblioteca durante el almuerzo. Mary parecía cansada. Susan preguntó si todo estaba bien en casa. Mary guardó silencio. Luego dijo que Robert era muy atento. A veces demasiado. Él siempre quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía. Llamaba varias veces al día. Susan preguntó si Mary no se sentía controlada. Mary lo negó. Dijo que Robert solo se preocupaba. Él se preocupaba por ella. Después de que Mary renunció, se vieron con menos frecuencia. Susan llamaba, proponía verse. Mary siempre encontraba excusas. Ocupada. No se sentía bien. Robert no quería. Última reunión, marzo de 2003. Mary parecía exhausta. Había adelgazado, tenía ojeras. Susan se preocupó. Ofreció ayuda. Mary se negó. Dijo que se las arreglaría sola. Pidió que no la llamaran a menudo. A Robert no le gustaba que se distrajera con conversaciones. El primo Michael habló sobre el dinero. En 2002 le prestó a Robert $5,000. Robert explicó que eran dificultades temporales, que los devolvería en un mes. Devolvió el dinero a tiempo, pero Michael notó un detalle extraño. Robert le pidió que no mencionara ese préstamo a Mary. Dijo que no quería preocuparla. Michael accedió, pero luego reflexionó. ¿Por qué un esposo ocultaría problemas financieros a su esposa? Eran una familia, debían resolver todo juntos. Los detectives reunieron todos estos testimonios. La imagen se volvió más clara. Robert aisló a Mary mucho antes de 2003. Primero del trabajo, luego de los amigos, luego de los familiares. Le quitó el control sobre el dinero. Controlaba sus contactos, movimientos, comunicación. No fue una reacción repentina a la enfermedad de su esposa. Fue un proceso sistemático. El psicólogo que asesoró la investigación explicó: patrón clásico de un tirano doméstico, aislamiento gradual de la víctima del mundo exterior, control de todos los aspectos de la vida, creación de una dependencia total. Para abril de 2003, Mary ya estaba aislada social y financieramente. Robert simplemente dio el siguiente paso. La aisló físicamente. El detective Harris obtuvo todas las bases necesarias para una investigación en profundidad. Testimonios de familiares, registros financieros, declaraciones de colegas. Ahora el caso no era solo sobre una habitación cerrada. Era un caso de control, manipulación y destrucción sistemática de la personalidad de otra persona durante muchos años. Mientras los detectives recababan testimonios de los familiares, se realizaba otro trabajo en paralelo. Después de que se descubrió que Mary no estaba registrada en ningún lugar, Robert Hughes se convirtió en el principal sospechoso. Pero formalmente no había nada de qué acusarlo. Para obtener una orden de registro se requerían motivos sólidos. Los testimonios de los familiares sobre el control y el aislamiento no eran suficientes.
Los detectives establecieron una vigilancia encubierta de la casa en la calle Maple. Los oficiales trabajaron en 2 turnos. Vigilancia las 24 horas, registrando todos los movimientos de Robert, sus contactos, sus compras. Lo que vieron resultó extraño precisamente por su normalidad. Robert se comportaba de manera absolutamente normal. Cada mañana a las 8 salía al jardín, revisaba el buzón, regaba el césped en los días secos, saludaba a los vecinos y pasaban. Martes y viernes, idas al supermercado. Robert compraba víveres para la semana, siempre los mismos productos: pan, conservas, agua, verduras, carne. La cantidad era mayor de la que necesitaría una sola persona, pero no crítica. Los oficiales registraron cada compra. Robert pagaba en efectivo. Nunca tenía prisa. Hablaba cortésmente con los cajeros. Sonreía. Los miércoles cortaba el césped. Con precisión, cuidadosamente. Trabajaba alrededor de 1 hora. Luego guardaba las herramientas en el garaje y volvía a la casa. Ningún signo de estrés, ningún nerviosismo, ningún intento de ocultar o cambiar su rutina habitual. El detective Harris revisaba las grabaciones de vigilancia cada noche. Lo que le preocupaba era precisamente esa calma. Un hombre cuya esposa había desaparecido 16 años atrás se comportaba como si todo estuviera en orden. Los oficiales registraron un detalle interesante. Cada día, aproximadamente a las 7 de la tarde, Robert entraba en la cocina. Preparaba la cena. Pero las porciones eran extrañas. El observador veía por la ventana. Robert ponía comida en 2 platos. Uno lo dejaba en la mesa, el segundo lo tomaba y se adentraba en la casa. 20 minutos después regresaba con el plato vacío, lo lavaba, luego se sentaba a la mesa y cenaba solo. Esto se repetía cada noche. Los detectives supusieron, quizás Robert estaba alimentando a alguien en la casa. ¿Pero a quién? Oficialmente vivía solo. Harris solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las casas cercanas. Encontró imágenes de los últimos meses. Robert sacaba la basura regularmente, 2 paquetes cada semana. Para una persona, eso era demasiado. Otro detalle: Robert nunca abría las ventanas en una parte de la casa. Los oficiales revisaron los planos arquitectónicos. Debería haber una habitación allí. Pero la ventana siempre permanecía cerrada, las cortinas corridas. Incluso en los días calurosos, cuando Robert abría todas las demás ventanas para ventilar, ésta seguía cerrada. Harris pidió revisar las facturas de servicios públicos. El consumo de agua en la casa de Robert era superior a la media para una sola persona. No de forma crítica, pero sí notable. La electricidad también. Robert usaba más energía que un residente solitario común. Todas estas pistas, por separado, no demostraban nada, pero juntas formaban un cuadro. La vigilancia continuó durante 2 semanas. Robert nunca se desvió de su rutina, nunca mostró preocupación, nunca hizo nada sospechoso. Fue precisamente esa calma patológica lo que más inquietó a los detectives. Harris consultó con un psicólogo. Describió el comportamiento de Robert. El psicólogo opinó: el hombre actúa como si estuviera absolutamente seguro de su seguridad. No teme ser descubierto. Cree que su secreto está bien guardado. Esto aumentó las sospechas. Los detectives comenzaron a reunir las bases formales para la orden, testimonios de familiares, peculiaridades en el comportamiento, inconsistencias en la historia sobre el tratamiento de la esposa. Y justo en ese momento, después de 2 semanas de vigilancia, llegó la llamada anónima sobre ruidos extraños de la casa en la calle Maple. La llamada anónima dio a los detectives lo que necesitaban: una base formal para una verificación inmediata. Las patrullas ya estaban en la casa.
Ya habían visto la extraña reacción de Robert ante la solicitud de abrir una de las habitaciones. El detective Harris obtuvo una orden de registro de emergencia en 1 hora. Un grupo de 6 oficiales y 2 forenses se dirigió a la casa en la calle Maple. Era cerca de la medianoche cuando llamaron a la puerta. Robert abrió. Parecía tranquilo, incluso ligeramente irritado. Preguntó qué sucedía. Harris mostró la orden. Explicó que estaban realizando un registro en relación con un informe de posible crimen. Robert leyó el documento en silencio. Asintió. Los invitó a pasar. Los oficiales comenzaron por la planta baja. Sala de estar, cocina, baño, dormitorio de Robert. Revisaron cada armario, cada cajón. Buscaban rastros de la presencia de otra persona. Encontraron un mínimo. Un cepillo de dientes en el baño, una taza en la cocina, solo ropa de hombre en el armario. Todo indicaba que Robert realmente vivía solo. Harris no lo creía. Demasiados detalles no encajaban. Las porciones dobles de comida, el mayor consumo de agua, la ventana cerrada. Los oficiales subieron al pasillo. Allí había 3 puertas, 2 abiertas, el baño y otra pequeña habitación con cajas. La tercera puerta estaba cerrada. Harris le pidió a Robert que la abriera. Robert respondió lo mismo que les había dicho a los patrulleros horas antes. Era una despensa, la llave se perdió hace mucho tiempo. Harris no discutió. Ordenó a los oficiales que forzaran la puerta. Robert no se opuso. Se quedó a un lado, observando en silencio. El oficial Miller rompió la cerradura con una palanca. La puerta se abrió, y lo que vieron detrás los dejó a todos inmóviles. No era una despensa. Una pequeña habitación de unos 10 metros. El olor a humedad golpeó la nariz de inmediato. Un colchón en el suelo, una manta sucia, un cubo en un rincón, botellas vacías, restos de comida. Y una mujer. Estaba sentada en el colchón, pegada a la pared, delgada, demacrada, el cabello enmarañado, largo, casi hasta la cintura, ropa sucia. Levantó la cabeza cuando encendieron la luz. Entrecerró los ojos. Miró a los oficiales sin decir una palabra. Harris entró en la habitación. Preguntó en voz baja, ¿cómo se llama? La mujer guardó silencio durante unos segundos. Luego, apenas audible. Mary. Harris se volvió hacia Robert. Este estaba de pie junto a la puerta, el rostro tan tranquilo como siempre. Harris preguntó, ¿quién es esta mujer? Robert respondió sin pausa. Mi esposa. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Robert miró a Mary, luego a Harris. En voz baja. Mucho tiempo. Los oficiales llamaron a una ambulancia. Los paramédicos llegaron 10 minutos después. Examinaron a Mary en el lugar. Deshidratación, agotamiento, múltiples signos de una estancia prolongada en un espacio cerrado. La sacaron de la habitación. Ella caminaba lentamente, apoyándose en la pared. Sus piernas casi no le respondían. Los paramédicos la sostenían por ambos lados. Robert fue arrestado de inmediato. Le leyeron sus derechos. Escuchó en silencio, sin oponer resistencia. Los oficiales le pusieron las esposas y lo llevaron al coche. Los forenses se quedaron trabajando en la casa. Debían registrar cada detalle de esa habitación, cada arañazo en la pared, cada huella en el suelo. Harris examinó la puerta desde el interior, sin cerradura, sin picaporte, solo una superficie lisa. Mary no podía salir sola por mucho que quisiera. Arañazos en la pared, miles de arañazos. Mary contaba los días. Harris intentó contarlos. Aproximadamente 5,000 marcas. Esos son 14 años. Luego las marcas cesaron. Los forenses encontraron un cuaderno bajo el colchón. Páginas escritas con letra pequeña. Las primeras entradas eran coherentes, las últimas, fragmentos de frases.
Todo esto se convertiría en pruebas. Todo esto demostraría que Robert Hughes mantuvo a su esposa encerrada durante 16 años. Pero por ahora, los detectives necesitaban entender lo principal. ¿Qué lo obligó a hacer esto? Los forenses comenzaron la inspección detallada de la habitación a la mañana siguiente. Un equipo de 5 especialistas trabajó bajo la dirección del experto Robert Chen. Tenía 20 años de experiencia, cientos de inspecciones de escenas del crimen, pero este caso, diría más tarde, fue uno de los más inquietantes. Primero fotografiaron toda la habitación, cada rincón, cada detalle. Luego comenzaron un análisis metódico. La puerta fue examinada con especial cuidado. Por fuera una cerradura normal, pero por dentro, sin picaporte, sin mecanismo alguno. La puerta solo se abría desde fuera. El experto Chen notó signos de modificación. La puerta había sido originalmente una puerta interior común, pero alguien la había reforzado. Añadió una placa metálica por dentro, instaló una cerradura más potente. El trabajo estaba hecho con precisión, profesionalmente. Robert claramente había dedicado tiempo a la preparación. La ventana fue revisada a continuación. Por fuera, tablas clavadas con clavos. Por dentro el cristal estaba intacto, pero las tablas lo hacían inútil. Incluso si se rompía el cristal, no se podía salir. Chen midió las rendijas para la ventilación. Una franja estrecha debajo de la puerta, un pequeño agujero en la pared cerca del techo, un flujo de aire mínimo. El experto calculó. El intercambio de aire era aproximadamente el 30% de lo normal para una habitación de ese tamaño. Suficiente para no asfixiarse, insuficiente para la comodidad. Las paredes fueron examinadas centímetro a centímetro. Los arañazos cubrían casi toda la superficie a la altura de una persona sentada en el colchón. Los expertos tomaron muestras. El análisis mostró, los arañazos fueron hechos con uñas. Bajo el microscopio se veían rastros de piel, sangre. Mary arañó las paredes durante años. Las uñas se desgastaron, se rompieron, sangraron, pero ella continuó. El colchón fue incautado para su examen. El análisis de ADN confirmó. Una mujer había permanecido en él durante un largo periodo. Los rastros de materiales biológicos correspondían a Mary Hughes. El cubo en la esquina también se convirtió en prueba. Los expertos determinaron se usó como inodoro durante al menos 10 años, quizás más. Las botellas de agua fueron recogidas y contadas, 23 unidades, todas de la misma marca que Robert compraba regularmente en la tienda local. Los detectives verificaron los recibos. Robert había comprado esta agua en paquetes de 12 botellas cada 2 semanas durante los últimos años. Un cálculo simple mostró, un paquete cada 2 semanas son aproximadamente 2 botellas al día, una para Robert, una para Mary. Los restos de comida fueron enviados para análisis, conservas, pan, productos simples, nada perecedero. Robert traía comida que podía conservarse mucho tiempo. El experto Chen elaboró un informe detallado. Sus conclusiones fueron inequívocas. El espacio fue modificado intencionalmente, la puerta reforzada, la cerradura instalada específicamente. La ventana bloqueada desde fuera. La ventilación mínima. Esto no fue una solución temporal. Fue una construcción bien pensada para la retención prolongada de una persona. Chen también señaló la ausencia de cualquier medio de entretenimiento u ocupación. Ni libros, ni radio, ni televisión. Solo el colchón, el cubo y las paredes. El psicólogo que asesoró la pericia dio su conclusión. Las condiciones de detención corresponden a una celda de aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Pero incluso en las prisiones, los reclusos tienen más derechos. Paseos, atención médica,
contacto con personas. Mary no tuvo nada de eso durante 16 años. Los detectives encontraron otro detalle. En el garaje de Robert se encontraron herramientas: taladro, sierra, martillo. Todo limpio, ordenado cuidadosamente. Los expertos compararon las marcas en la puerta con estas herramientas. La coincidencia fue total. Robert mismo había reacondicionado la habitación. Verificaron los registros de las tiendas de construcción. Robert compró materiales en abril de 2003. Una placa metálica, una cerradura, tablas, clavos. Todo lo necesario para modificar la habitación. Esto ocurrió justo en el momento en que Mary desapareció de la vida. Ahora, el panorama se completaba. Robert no actuó impulsivamente. Él planeó. Preparó la habitación, compró los materiales, modificó la puerta y luego encerró a su esposa dentro durante 16 años. Después de su arresto, Robert fue interrogado varias veces. Durante las primeras 24 horas guardó silencio, respondiendo solo a través de su abogado, pero al tercer día su táctica cambió. Robert pidió una reunión con el detective Harris. Dijo que estaba dispuesto a testificar. El abogado estaba presente, pero Robert insistió en hablar. Harris encendió la grabadora. Robert comenzó a hablar. Afirmó que todo lo que hizo, lo hizo por Mary. En la primavera de 2003, ella comenzó a tener problemas serios: ataques de depresión, agresión, intentos de autolesionarse. Robert describió episodios concretos. Marzo de 2003. Mary rompió el espejo del baño. Abril, intentó cortarse las manos con un trozo de cristal. Robert la detuvo. Le quitó todos los objetos punzantes de la casa. Harris escuchaba en silencio. Robert continuó. Dijo que Mary se negaba a ir al médico. Temía que la internaran a la fuerza en una clínica psiquiátrica. Le pidió a Robert que no llamara a emergencias, que no les contara a los familiares. Según la versión de Robert, fue Mary quien le pidió que la aislara. Dijo que no confiaba en sí misma. Temía hacer algo irreparable. Robert accedió a encerrarla temporalmente en la habitación por la noche. La solución temporal se convirtió en permanente. El estado de Mary empeoró. Robert temía dejarla sola. Continuó manteniéndola encerrada. Pasaron los años, la situación no cambió. Harris preguntó, ¿por qué no buscaron ayuda de especialistas? Robert respondió, Mary se negaba rotundamente. Le suplicó que no la enviara a una clínica. Robert prometió cuidarla él mismo. El abogado entregó a los detectives una carpeta con documentos, expedientes médicos. Robert los había guardado todos esos años. Harris revisó los papeles, un registro de 1999. Mary había acudido a un psicólogo con quejas de depresión. Se le prescribió un ciclo de antidepresivos. Un registro de 2001, una nueva consulta. Mary se quejaba de ansiedad, problemas para dormir. El psicólogo recomendó continuar la terapia. El último registro, febrero de 2003. Mary visitó a un terapeuta, sin menciones de pensamientos suicidas o agresión. Pero el diagnóstico de trastorno depresivo estaba presente. Robert utilizó estos documentos como prueba. Mary realmente tenía problemas de salud mental. Su versión obtenía al menos alguna base. Harris se llevó los documentos. Dijo que la pericia verificaría su autenticidad. Robert asintió con calma. Los detectives enviaron los extractos para su verificación. Los documentos resultaron ser auténticos. Mary realmente había recibido tratamiento para la depresión antes de 2003. Pero los expertos señalaron un detalle importante.
Depresión no es igual a agresión. El diagnóstico que tenía Mary no implicaba peligro para los demás. Era un estado interno, no externo. Harris solicitó una consulta con un psiquiatra. El especialista estudió los registros médicos de Mary. Dio su conclusión. Nada en esos documentos indicaba la necesidad de aislamiento. El trastorno depresivo se trata con terapia y medicamentos, no encerrando a una persona en una habitación. Es más, el aislamiento prolongado solo habría empeorado el estado de Mary. Esto contradice cualquier tratamiento razonable. Los detectives interrogaron a los médicos que trataron a Mary antes de 2003. La psicóloga Sarah Thompson la recordaba bien. Dijo que Mary era una paciente tranquila, sin signos de agresión, sin conversaciones sobre el deseo de aislarse. El médico refutó categóricamente la versión de Robert, pero formalmente la investigación estaba obligada a verificar todos los detalles. La versión de la defensa, por absurda que pareciera, requería refutación con hechos. El abogado de Robert comenzó a construir la línea de defensa. Argumentó que su cliente actuó por un sentido de cuidado distorsionado, pero sincero. No entendió la gravedad de la situación. Pensó que estaba ayudando a su esposa. El fiscal preparó los contraargumentos. 16 años no es un error. El control sistemático, las mentiras a los familiares, la modificación de la habitación, todo esto indicaba acciones conscientes. Pero mientras no se obtuviera el testimonio de la propia Mary, el caso permanecía abierto a diferentes interpretaciones. El tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica forense obligatoria de Robert Hughes. 2 especialistas trabajaron con él durante 3 semanas. Una serie de pruebas, entrevistas, análisis de comportamiento. La experta principal fue la doctora Elizabeth Grant, 30 años de práctica, especializada en trastornos de personalidad. Pasó 12 sesiones con Robert. Los resultados fueron reveladores. La doctora Grant identificó en Robert signos de trastorno de personalidad narcisista, una necesidad patológica de control, incapacidad para la empatía, percepción de otras personas como objetos de manipulación. En el informe, la experta describió los rasgos característicos. Robert demostró una ausencia total de culpa por lo que había hecho. Durante las sesiones, hablaba de Mary como un problema que debía ser resuelto, no como una persona. La doctora Grant señaló, Robert creía sinceramente que sus acciones eran correctas, no porque se preocupara por su esposa, sino porque había establecido un orden que consideraba necesario. Los detectives comenzaron a indagar más profundamente en el pasado de Robert. Solicitaron información sobre su trabajo antes de 2005. Salió a la luz algo interesante. Robert trabajó como contable en la empresa Davidson & Partners de 1998 a 2004. Fue despedido en agosto de 2004. La razón oficial: reducción de personal. El detective Harris encontró a antiguos colegas de Robert. Ellos contaron una versión diferente. El gerente, Thomas Davidson, recordaba bien a Robert. Lo describió como un empleado competente, pero extraño. Robert intentaba controlar el trabajo de otros departamentos. Daba consejos no solicitados. Insistía en que los colegas siguieran sus métodos. Cuando se le negaban, Robert reaccionaba agresivamente. No físicamente, pero sí psicológicamente. Difundía rumores, socavaba la autoridad de quienes le contradecían. Davidson intentó hablar con Robert. Le explicó que tal comportamiento era inaceptable. Robert accedió formalmente, pero no cambió nada. Los conflictos continuaron. A principios de 2004, una colega de Robert, Jennifer Parker, se quejó de su comportamiento. Robert criticaba constantemente su trabajo. Intentaba controlar cada detalle. Jennifer se sentía bajo presión. La dirección llevó a cabo una investigación. Varios empleados confirmaron:
Robert creaba un ambiente tóxico, intentaba manipular a la gente, no reconocía límites. La empresa le ofreció a Robert renunciar voluntariamente o ser despedido por causa justificada. Robert eligió lo primero. Oficialmente, se registró como reducción de personal. Después del despido, Robert pasó a trabajar a distancia, contratos con pequeñas empresas, mínima interacción con personas. Los detectives encontraron otro hecho. En 2002, la vecina de Robert y Mary, Barbara King, se quejó del comportamiento extraño de Robert. Barbara relató: Robert varias veces le hizo comentarios sobre su jardín. Le decía que cortaba el césped de forma incorrecta, que su valla no estaba pintada del color adecuado, que el coche estaba aparcado de forma incómoda. Bárbara al principio lo ignoró. Luego Robert se volvió más insistente. Se acercaba cada semana con nuevas observaciones. Bárbara le pidió que la dejara en paz. Robert se ofendió, dejó de saludarla, ignoró a Bárbara por completo. La doctora Grant incluyó todos estos hechos en su análisis. Concluyó: Robert demuestra un patrón constante de comportamiento controlador. No es una reacción situacional, es parte de su personalidad. El segundo experto, el doctor Michael Cheng, confirmó las conclusiones. Añadió un detalle importante: Robert es incapaz de percibir a otras personas como iguales. Las ve como objetos de control o como una amenaza a su control. Mary estaba completamente bajo su poder. Dependía financiera, social y físicamente. Para Robert era un escenario ideal. La versión de la defensa de que Robert actuó por preocupación se desmoronaba. Los expertos la rechazaron categóricamente. La doctora Grant escribió en su conclusión: el motivo de las acciones del acusado fue la realización de poder y control. La historia sobre la solicitud de la víctima de aislarse no corresponde al perfil psicológico ni del acusado ni de la víctima. El fiscal obtuvo lo que necesitaba. El informe pericial destruyó por completo la defensa de Robert. Ahora quedaba por escuchar el testimonio principal, el testimonio de Mary, la propia. El detective Harris entró en la sala de interrogatorios con una gruesa carpeta de documentos. Robert estaba sentado en la mesa, junto a su abogado. Encendieron las cámaras, iniciaron la grabación. Harris puso el informe de la evaluación psiquiátrica sobre la mesa. Un documento voluminoso, de 40 páginas. Le pidió a Robert que lo revisara. Robert leyó en silencio. Su rostro permaneció tranquilo. Terminó, dejó los papeles a un lado. Dijo: los expertos se equivocan. Harris preguntó: ¿en qué exactamente? Robert respondió: ellos no conocen a Mary, no entienden la situación. Él realmente se preocupaba por su esposa. Todo lo que hizo fue necesario. Harris sacó fotografías. La habitación donde tenían a Mary, el colchón en el suelo, el cubo en la esquina, los arañazos en las paredes, la ventana tapiada. Extendió las fotos frente a Robert. Preguntó: ¿esto es cuidado? Robert miró las imágenes. No desvió la mirada. Dijo: sí, Mary estaba a salvo. Él controlaba la situación. Harris mostró la siguiente foto. La puerta sin picaporte por dentro, la cerradura reforzada, la placa metálica. Preguntó: ¿para qué reforzar la puerta si la esposa misma pedía aislamiento? Robert guardó silencio. Luego respondió: ella podría cambiar de opinión. En un momento de crisis, intentar salir. Eso sería peligroso. Harris sacó las declaraciones de los familiares. Leyó las palabras de la hermana de Mary. Robert la había aislado mucho antes de 2003. Controlaba su dinero, sus amigos, su trabajo. Robert escuchaba sin emociones. Dijo: yo ayudaba a Mary a tomar las decisiones correctas. Ella era débil, indecisa, necesitaba orientación.
El abogado intentó intervenir. Dijo que esas preguntas no eran pertinentes para el caso. Harris objetó. Esto se relaciona directamente con el motivo. El interrogatorio continuó. Harris desmanteló metódicamente la versión de Robert. Mostró inconsistencias, contradicciones. ¿Por qué no habían consultado a médicos durante 16 años? Robert respondió. Mary tenía miedo a las clínicas. ¿Por qué los vecinos no sabían nada? Robert respondió. Era un problema familiar. ¿Por qué no dejaban salir a Mary ni siquiera a pasear? Robert respondió. Era demasiado arriesgado. Harris mostró anotaciones del cuaderno de Mary. Por favor, déjenme salir. Quiero ir a casa. Las leyó en voz alta. Preguntó, esto parece una petición de ayuda, no un agradecimiento por el cuidado. Robert guardó silencio. Por primera vez en todo el interrogatorio, no encontró una respuesta de inmediato. Harris continuó. Mostró registros financieros. Robert había comprado materiales para modificar la habitación en abril de 2003, metal, una cerradura, tablas, todo esto antes de que supuestamente comenzaran los ataques de agresión de Mary. Preguntó, ¿preparó una prisión de antemano? El abogado objetó. Dijo que era una interpretación, no un hecho. Robert podría haber comprado los materiales para otros propósitos. Harris sacó los recibos. Leyó, placa metálica, cerradura reforzada, bisagras de alta resistencia. ¿Qué más se podría hacer con esto además de reforzar una puerta? Robert dijo, me estaba preparando, por si era necesario. Harris preguntó, ¿necesario para qué? ¿Para encerrar a su esposa durante 16 años? Robert no respondió. El interrogatorio duró 4 horas. Harris presionó con hechos, testimonios, pruebas. Robert se mantuvo firme, pero las grietas comenzaron a aparecer. A la 5ª hora, Harris hizo una pregunta directa. ¿Admite que retuvo a Mary en contra de su voluntad? Robert miró al abogado. Este negó con la cabeza. Robert, de todas formas, respondió. Ella no podía tomar decisiones por sí misma. Yo las tomaba por ella. Harris, esa no es una respuesta a la pregunta. Robert, yo controlaba la situación, sí. Harris, ¿controlaba o la mantenía en cautiverio? Robert guardó silencio por un minuto, luego, suavemente, una cosa no excluye a la otra. Esto fue lo más cercano a una confesión que los detectives pudieron obtener. Robert, de hecho, confirmó. Había mantenido a Mary encerrada, consciente, intencional y durante años. El abogado pidió un receso. Harris aceptó. El interrogatorio se interrumpió. Pero había suficiente material. El testimonio de Robert contradecía la versión de la defensa. Él mismo admitió el control, admitió tomar decisiones por Mary, admitió el aislamiento. El fiscal obtuvo todo lo necesario para la acusación. Ahora el caso dependía del testimonio de Mary y de su disposición a hablar sobre lo que había vivido. Mary fue trasladada al hospital inmediatamente después de su liberación. Un equipo de especialistas, bajo la dirección de la doctora Susan Wright, realizó un examen médico. Debían registrar las consecuencias de 16 años de encierro. Los resultados resultaron impactantes, incluso para médicos experimentados. El peso de Mary era de 42 kilogramos con una altura de 1,65 m. Desnutrición crítica. La doctora Wright señaló, estos indicadores suelen observarse en casos de ayuno prolongado. Atrofia muscular. Mary apenas podía caminar. Sus piernas se negaban a soportar el peso de su cuerpo. Los músculos se habían atrofiado por la falta de movimiento. El fisioterapeuta evaluó su estado como el de una persona que había pasado años en completa inmovilidad. Piel pálida, casi transparente. La falta de luz solar había provocado una grave deficiencia de vitamina D. Los análisis mostraron un nivel 3 veces inferior a la norma crítica. Dientes en estado deplorable. Caries múltiples. Inflamación de las encías. El dentista registró ausencia de higiene bucal durante al menos 10 años. Visión debilitada.
El oftalmólogo descubrió que los ojos de Mary apenas se adaptaban a la luz brillante. Años en la penumbra habían alterado la reacción de sus pupilas. El médico señaló: es reversible, pero requerirá terapia prolongada. El estado psicológico se evaluó por separado. El doctor Michael Thompson realizó un examen inicial. Mary mostraba todos los signos de trastorno de estrés postraumático: ansiedad, desapego, dificultades para hablar. Hablaba en voz baja, con frases cortas. Evitaba el contacto visual. Respondía a preguntas simples con un retraso como si sopesara cada palabra. El doctor Thompson señaló: un cuadro clásico de trauma psicológico prolongado. Mary había pasado tanto tiempo en aislamiento que sus habilidades sociales básicas se habían atrofiado. Los criminalistas solicitaron muestras para análisis: ADN del cabello, piel, uñas. Las compararon con muestras de la habitación en Maple Street. Coincidencia total. Los médicos registraron marcas en las muñecas y los tobillos, cicatrices antiguas, ya curadas. La doctora Wright sugirió: es posible que Mary hubiera sido atada en algún periodo. El análisis de sangre mostró desnutrición crónica. Los niveles de proteínas, hierro y vitaminas esenciales estaban todos críticamente bajos. Una condición así no se desarrolla en meses. Es el resultado de años de nutrición insuficiente. Una radiografía reveló una etapa inicial de osteoporosis. Los huesos se habían vuelto frágiles por la falta de movimiento y luz solar. La doctora Wright explicó: este es un proceso irreversible, característico de personas que han pasado años en un espacio confinado. Todos estos datos médicos se recopilaron en un solo documento. La conclusión de los médicos fue inequívoca. El estado de Mary Hughes era compatible con un encarcelamiento forzado prolongado en condiciones de nutrición limitada, falta de luz solar y mínima actividad física. Esto se convirtió en una prueba irrefutable. La versión de Robert sobre el cuidado se desmoronó por completo. Ningún cuidado lleva a un estado así. El fiscal recibió el informe médico y lo entregó al abogado de Robert. Propuso un trato, una declaración de culpabilidad a cambio de una reducción de la sentencia. El abogado examinó los documentos, comprendió que defenderse era inútil. Las pruebas eran irrefutables. Recomendó a Robert que aceptara el trato, pero Robert se negó, insistió en su versión. Creía que había actuado correctamente. El caso fue remitido al tribunal. Ahora todo dependía de si Mary sería capaz de testificar contra su marido. El detective Harris organizó otro interrogatorio, esta vez con nuevos materiales. Los criminalistas habían grabado un video detallado de la habitación donde tenían a Mary, documentación completa de cada detalle. Robert fue llevado a la sala de interrogatorios por la mañana. El abogado ya esperaba. Encendieron las cámaras. Comenzaron a grabar. Harris colocó una computadora portátil en la mesa frente a Robert. Dijo con calma: quiero que vea esto, atentamente. Abrió el archivo de video. La grabación comenzó con un plano general. Una habitación de 3 por 3 metros y medio. Paredes rancias, cubiertas de arañazos. La cámara panorameaba lentamente la estancia. Un colchón en el suelo, sucio, hundido, con manchas. Una fina manta, rasgada en varios lugares. Una almohada sin funda, gris por la suciedad. Robert miraba la pantalla sin emociones visibles. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Las manos cruzadas sobre la mesa, sin tensión alguna. El video continuó. La cámara mostró un rincón de la habitación. Un cubo de plástico. Al lado, botellas de agua vacías, alineadas. Platos de papel con restos de comida seca. Pan cubierto de moho. Harris observó la reacción de Robert. Ninguna. Miraba el video como si fueran imágenes de la casa de otra persona. No había vergüenza ni incomodidad,
La cámara mostró las paredes en primer plano. Arañazos cubrían toda la superficie a la altura de una persona sentada en el colchón. Miles de pequeñas marcas. El operador acercó un área. Se veía cómo los arañazos eran al principio limpios, uniformes, luego cada vez más caóticos, al final simplemente líneas desordenadas. Harris detuvo el video en esa toma. Preguntó, ¿vio estos arañazos? Robert asintió. Sí. Harris, ¿sabía que su esposa contaba los días? Robert lo suponía. Harris, ¿y eso no le preocupó? Robert pensó un segundo. Respondió, ella estaba segura. Eso es lo principal. Harris reprodujo el video. La cámara mostró la puerta desde el interior. Una superficie lisa, sin pomo, sin ojo de cerradura, imposible de abrir. El operador intentó empujar la puerta desde dentro. No se movió ni un milímetro. Luego la ventana. La cámara se acercó. El cristal estaba intacto, pero por fuera había tablas clavadas con gruesos clavos. Incluso si se rompía el cristal, era imposible escapar. La luz no entraba en absoluto. Robert miró y guardó silencio. Harris detuvo el video. Puso las manos sobre la mesa. Miró a Robert a los ojos. Preguntó lenta y claramente, ¿entiende lo que hizo? Robert no apartó la mirada. Respondió con la misma calma. Yo garantizaba la seguridad de mi esposa. Harris sacó unas impresiones. El informe médico sobre el estado de Mary. Lo colocó frente a Robert. Comenzó a leer en voz alta. 42 kilogramos de peso. Desnutrición crítica. Atrofia muscular. Harris terminó de leer. Preguntó, ¿esto es el resultado del cuidado? Robert respondió sin pausa. Le daba comida todos los días, agua, le cambiaba la ropa una vez al mes, limpiaba el cubo. ¿Qué más se necesitaba? Harris no pudo contenerse, levantó la voz, liberarla, llamar a los médicos, dejar que viera a su familia. Robert negó con la cabeza. Era imposible. Ella no habría podido lidiar con el mundo exterior. Necesitaba control. El abogado intervino. Dijo, «Detective, mi cliente está bajo presión. Sugiero un receso». Harris lo ignoró. Sacó el cuaderno de Mary, lo abrió en la página correcta y comenzó a leer las anotaciones en voz alta. 15 de mayo de 2004. Por favor, déjenme salir. Prometo que obedeceré. 3 de junio de 2004. Quiero ver a mi madre. Por favor, aunque sea una vez. 12 de agosto de 2005. Ya no puedo más. Déjenme salir. Haré todo lo que diga. Harris leía anotación tras anotación. Robert escuchaba en silencio. Harris cerró el cuaderno. Preguntó, durante 16 años, ella pidió ayuda. ¿Usted la escuchó? Robert respondió con calma. La escuché, pero ella no entendía la situación. Yo la entendía mejor. Harris, ¿usted decidía por ella? Robert, sí. Ella no podía tomar las decisiones correctas. Harris, ¿quién le dio ese derecho? Robert miró al detective sorprendido. Respondió como si fuera obvio. Soy su marido. El abogado pidió la palabra. Dijo que su cliente claramente no comprendía la gravedad de la situación. Necesitaba ayuda psiquiátrica, no un interrogatorio. Harris hizo la última pregunta. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Robert no dudó. Miró directamente a la cámara. Respondió clara y sin vacilación. No, hice lo que era necesario. La protegía. El interrogatorio terminó. Robert fue sacado. El abogado se quedó. Le dijo a Harris en voz baja, «No puedo defenderlo. Él no entiende que ha cometido un crimen». Harris asintió. Ese es precisamente el problema. La grabación fue entregada al fiscal. Este la revisó y concluyó. No se podría encontrar mejor prueba del motivo.
Robert mismo demuestra una total falta de empatía. Ahora quedaba escuchar la versión de Mary. La investigación programó un procedimiento de reconstrucción del crimen, una práctica estándar para casos de esta magnitud. Debían llevar a Robert a la casa y pedirle que reprodujera sus acciones, que mostrara cómo exactamente había mantenido a Mary todos esos años. El detective Harris organizó el procedimiento para la semana siguiente. Estuvieron presentes criminalistas, el fiscal, el abogado de Robert. Todas las acciones se grabaron en video, para el tribunal, para el registro, para tener una imagen completa del crimen. Robert fue llevado a la casa en Maple Street esposado. 2 oficiales lo acompañaban. Entró tranquilamente, miró a su alrededor, como si hubiera vuelto a casa después de un corto viaje. Harris explicó el procedimiento. Robert debía mostrar y contar cómo transcurría su día normal, cómo alimentaba a Mary, cómo limpiaba, cómo controlaba la situación. Robert aceptó sin objeciones. Dijo que estaba dispuesto a cooperar. Comenzaron por la mañana. Robert describió su rutina: levantarse a las 7 de la mañana, desayuno en la cocina, café, tostadas, a veces huevos revueltos. Una mañana normal de una persona normal. A las 8 preparaba la comida para Mary. Mostró el proceso. Sacaba conservas del armario, abría una lata, la ponía en un plato de papel, añadía pan, echaba agua en una botella de plástico. Robert llevaba el plato a la habitación. Se detenía en la puerta. Explicó. Aquí abría la cerradura. Ponía el plato en el suelo dentro. Recogía el plato vacío de la cena de la noche anterior. Los criminalistas registraron cada movimiento. Robert demostraba todo con frialdad, metódicamente, sin emociones. Simplemente una rutina. Harris preguntó, ¿hablaba con su esposa? Robert respondió, a veces. Le preguntaba cómo se sentía. Ella normalmente no respondía. Con el tiempo, dejé de preguntar. Robert mostró cómo sacaba el cubo, una vez al día, normalmente por la noche. Abría la puerta, recogía el cubo, lo llevaba al baño, lo vaciaba, lo enjuagaba, lo devolvía. Lo describía como si se tratara de un cubo de basura, una tarea doméstica cotidiana. Después de alimentarla, Robert volvía a sus asuntos. Trabajaba de forma remota, en la computadora, en la sala de estar, de 9 a 5, como un empleado de oficina normal. Procesaba documentos, redactaba informes, respondía correos electrónicos. A la hora del almuerzo, se preparaba comida. Comía en la cocina. A veces encendía la televisión. Veía las noticias. Por la tarde, si el tiempo lo permitía, salía al jardín. Cortaba el césped, regaba las flores, barría el camino. Hablaba con los vecinos si alguien pasaba. Robert mostró esta parte del día. Salió al patio, se paró junto a la cortadora de césped, explicó. Normalmente cortaba el césped los miércoles, tardaba alrededor de 1 hora. Los vecinos lo veían, lo saludaban, todo era normal. Harris escuchaba y comprendía toda la monstruosidad de la situación. Robert cortaba el césped a pocos metros de la habitación donde su esposa estaba encerrada. La vida afuera continuaba como de costumbre. Dentro, el tiempo se había detenido 16 años atrás. Por la noche, Robert preparaba la comida de nuevo. Cena para él y para Mary. Mostró el proceso. 2 porciones en 2 platos. Una la dejaba para él, la otra la llevaba a la habitación. Abría la puerta, ponía el plato. Recogía el del almuerzo, cerraba la puerta, la cerraba con llave. Volvía a su cena. Después de la cena, la televisión. Robert se sentaba en el sillón, encendía los programas de la noche. Series, noticias,
documentales, una noche normal. A las 10 de la noche se acostaba. Robert mostró su dormitorio. La cama cuidadosamente hecha, mesita de noche, lámpara, un libro. Dormía tranquilamente, sin pesadillas. Los criminalistas registraron cada detalle. Robert pasó por todo el día, desde que se levantó hasta que se acostó. Su rutina era absolutamente mundana: trabajo, tareas del hogar, descanso. La única diferencia era que 2 veces al día abría la puerta de la habitación, alimentaba a la persona encerrada dentro, luego continuaba viviendo como de costumbre. Harris preguntó por último, ¿con qué frecuencia entraba en la habitación? Robert pensó. Respondió, rara vez, quizás una vez al mes. Simplemente abría la puerta, verificaba que todo estuviera en orden. Mary solía estar sentada en el colchón. Le preguntaba si necesitaba algo. Ella guardaba silencio. Yo cerraba la puerta. El fiscal escuchaba y tomaba notas. Esta reconstrucción mostró lo principal. Robert no actuó impulsivamente. No fue un error ni una medida temporal. Era un sistema, bien establecido, regular, cotidiano. 16 años de la misma rutina. Robert vivía una vida normal afuera. Trabajaba, socializaba, se encargaba de la casa. Y paralelamente, mantenía a su esposa en cautiverio. La cotidianidad de sus acciones, en contraste con lo que ocurría en esa habitación, lo hacía todo aún más espeluznante. La reconstrucción fue completada. Robert fue llevado de regreso. Los materiales se entregaron al tribunal. Ahora el caso esperaba el testimonio de Mary. El juicio comenzó 6 meses después del arresto de Robert. Mary había estado en rehabilitación en un centro especializado durante todo ese tiempo. Los médicos trabajaron con ella diariamente: terapia física, ayuda psicológica, adaptación social. El progreso fue lento. Mary todavía caminaba con dificultad. Hablaba en voz baja, con frases cortas. Evitaba a la gente. Se asustaba con los ruidos fuertes. 16 años de aislamiento habían dejado huellas profundas. El fiscal insistió en que Mary testificara en el tribunal. Esto era críticamente importante para el caso, pero los psicólogos advirtieron: no estaba preparada para el contacto directo con Robert. Esto podría agravar el trauma. El tribunal tomó una decisión de compromiso. Mary testificaría por videoconferencia, en presencia de un psicólogo. Robert podría verla en la pantalla, pero ella no lo vería a él. El día de la audiencia fue fijado para marzo de 2020. La sala del tribunal estaba llena. Familiares de Mary, periodistas, el público. El caso había recibido amplia publicidad. Todos querían escuchar la versión de la víctima. El juez anunció el inicio de la sesión. El fiscal presentó la acusación: privación ilegal de libertad con circunstancias agravantes, tortura, violencia psicológica. Robert se sentó en la mesa de la defensa con calma. Traje, corbata, peinado cuidado. Parecía un hombre de mediana edad normal, no alguien que había mantenido a su esposa encerrada durante 16 años. Se le concedió la palabra a Mary. La pantalla se encendió. Ella estaba sentada en una pequeña habitación, con el psicólogo Dr. Thompson a su lado. Mary se veía mejor que en el momento de su liberación. Había ganado peso, su cabello estaba cortado, pero aún muy frágil, tensa. El fiscal comenzó a hacer preguntas con suavidad, con cautela. Mary, cuéntenos qué sucedió en abril de 2003. Mary miraba hacia abajo. Hablaba en voz baja. El micrófono amplificaba su voz, pero las palabras apenas eran audibles. Ella dijo: discutimos. Robert estaba enfadado. Yo quería irme con mi madre por unos días. Él no me lo permitió.
Dijo que no iría a ninguna parte. ¿Qué pasó después? Me encerró en esa habitación. Dijo que era temporal, hasta que me calmara. Pensé 1 día o 2, pero la puerta no se abría. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Mary guardó silencio. Miró al psicólogo. El doctor Thompson dijo algo en voz baja. Mary negó con la cabeza. Respondió: No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Los años se fusionaron en uno solo. El fiscal mostró el cuaderno con sus anotaciones. Preguntó: ¿Recuerda haber escrito esto? Mary asintió. Sí. Le pedía que me liberara. Todos los días. Él no escuchaba. Fiscal: ¿Él le explicó por qué la mantenía allí? Mary: Decía que estaba enferma, que necesitaba aislamiento, que me estaba cuidando, pero yo no estaba enferma, solo quería ir a casa. La voz de Mary temblaba. El doctor Thompson le puso una mano en el hombro. Mary hizo una pausa, se recompuso. Continuó. Gritaba, golpeaba la puerta, arañaba las paredes. Nadie me escuchaba, o escuchaban, pero no ayudaban. Fiscal: ¿Qué sintió todos esos años? Mary: Miedo, desesperación. Pensé que moriría allí, que nadie me encontraría. Que así terminaría mi vida. En la sala del tribunal reinaba un silencio absoluto. Todos escuchaban, inmóviles. El abogado de la defensa obtuvo la palabra para el contrainterrogatorio. Intentó, con cautela, poner en duda el testimonio de Mary. Preguntó sobre su estado mental antes de 2003, sobre la depresión, sobre el tratamiento. Mary respondió: sí, tuve depresión, pero eso no me hacía peligrosa. Iba a terapia, tomaba medicamentos, vivía una vida normal. El abogado: su marido afirma que usted le pidió que la aislara. Mary alzó la voz por primera vez. Es mentira. Nunca pedí que me encerrara. Nunca. El abogado no insistió más. El contrainterrogatorio terminó. El juez le dio la palabra a Robert. Él se levantó, miró la pantalla donde estaba Mary y dijo con calma: actué por su bien, la protegía. Ella no entendía lo que era mejor para ella. Mary en la pantalla se cubrió el rostro con las manos. El doctor Thompson la abrazó. El juez interrumpió a Robert. Dijo: suficiente. La sesión continuó durante 3 días. Testigos, expertos, testimonios de familiares. Cada elemento del caso fue examinado en detalle. El jurado se retiró a deliberar. Regresaron 4 horas después. Veredicto: culpable de todos los cargos. El juez fijó la fecha de la sentencia para 1 semana después. Cuando llegó el día, la sala del tribunal volvió a estar llena. El juez leyó la sentencia. Robert Hughes es declarado culpable de privación ilegal de libertad con circunstancias agravantes. Es condenado a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Robert escuchó sin emociones. No se inmutó. No cambió su expresión. Aceptó la sentencia con la misma calma con la que una vez alimentaba a su esposa a través de la puerta de la habitación cerrada. Se lo llevaron. El caso se cerró. Mary comenzó una nueva vida, un largo y difícil camino hacia la recuperación. 1 año después de su liberación, Mary aceptó su primera entrevista. El encuentro tuvo lugar en el centro de rehabilitación donde continuaba su tratamiento. Una fotografía de esta entrevista circuló posteriormente por todas las publicaciones de noticias. Mary estaba sentada en un sillón junto a la ventana. La luz del sol caía sobre su rostro. Lucía completamente diferente a la noche de su liberación. Había ganado peso. Su piel había recuperado un color saludable. Su cabello estaba prolijamente cortado. Vestida de forma sencilla, pero con gusto. Pero sus ojos aún permanecían cautelosos.
Los años de encierro no se podían borrar en 12 meses. La doctora Susan Wright, su médica tratante, habló con los periodistas sobre el proceso de recuperación. Fue un camino largo y agonizante. Mary tuvo que reaprender cosas básicas. Caminar. Los primeros meses solo podía moverse con muletas. Sus músculos se habían atrofiado tanto que sus piernas se negaban a sostener el cuerpo. Fisioterapia todos los días, durante varias horas. Lentamente, paso a paso, Mary recuperó la capacidad de moverse. La doctora Wright dijo, al final del primer año, Mary podía caminar sola. No rápido, no lejos, pero fue un progreso enorme. Comunicarse con la gente. La psicóloga doctora Thompson trabajó con Mary a diario. 16 años de aislamiento habían destruido sus habilidades sociales. Mary temía a la gente, evitaba el contacto, entraba en pánico en presencia de extraños. La terapia incluyó la introducción gradual de interacciones sociales. Primero, una persona en la habitación, luego 2, luego un grupo. Cada paso fue difícil. La doctora Thompson señaló, un trauma de esta magnitud no desaparece. Mary necesitará apoyo toda su vida, pero está progresando. Confiar en el mundo. Mary había perdido la fe en las personas. Aquel en quien más confiaba la traicionó de la manera más cruel. Reconstruir esa confianza resultó ser lo más difícil. Los psicólogos trabajaron este aspecto con especial cuidado. Mary necesitaba entender que no todas las personas son como Robert, que el mundo puede ser seguro. Al final del primer año comenzó a abrirse. Hizo amistad con varios pacientes del centro. Habló con el personal sin miedo. Pequeños pasos, pero importantes. Los familiares de Mary también dieron entrevistas. Su hermana Jennifer contó a los periodistas sobre el sentimiento de culpa que la perseguía cada día. Ella dijo, sabía que algo andaba mal. Robert había aislado a Mary mucho antes de 2003. Vi señales de control, pero no le di importancia. Pensé que eran sus asuntos familiares. Jennifer lloró durante la entrevista. Repetía, debería haber insistido, debería haber revisado. Quizá entonces Mary no habría pasado 16 años en esa habitación. Los vecinos también se sentían culpables. Barbara King, que había vivido al lado durante 30 años, dijo, le creía a Robert. Parecía una persona normal, educado, tranquilo. ¿Quién podría haber pensado que algo así estaba pasando detrás de una puerta cerrada? Otros vecinos lo confirmaron. Robert era parte de su comunidad. Saludaba, ayudaba, mantenía conversaciones. Ninguna señal de que mantuviera a su esposa encerrada. Eso era lo que más asustaba. El crimen ocurría a la vista de todos, en una casa normal, en una calle tranquila, entre gente normal, y nadie se dio cuenta. El caso de Mary Hughes generó una enorme repercusión pública. Los medios de comunicación escribieron sobre él durante meses. Se debatió en programas de entrevistas, se analizó en documentales. La pregunta principal resonaba de la misma manera en todas partes. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo, en el mundo moderno, con servicios sociales, policía, vecinos, se puede aislar a una persona durante 16 años? Los expertos explicaron. Es un caso clásico de control doméstico oculto. Robert creó una tapadera perfecta. No negó la existencia de su esposa, no la escondió por completo. Simplemente controlaba la información. La psicóloga y especialista en violencia doméstica, doctora Gail Kennel, Elizabeth Grant comentó, estos casos son más comunes de lo que parece. El aislamiento no siempre es físico. A veces es control psicológico, dependencia financiera, aislamiento social. El caso de Mary se convirtió en una forma extrema, pero el patrón es el mismo.
Los legisladores utilizaron este caso como base para endurecer las leyes sobre control doméstico. Varios estados introdujeron controles obligatorios cuando una persona se ausenta del espacio público durante un periodo prolongado. Los servicios sociales revisaron los protocolos. Ahora, si una persona desaparece de la vida social y los familiares alegan tratamiento médico, se requiere una confirmación de la institución médica. Mary continúa recuperándose. Se mudó a vivir con su hermana Jennifer. Lentamente regresa a una vida normal. Asiste a terapia, se reúne con amigos, pasea por el parque. Nunca volverá a ser quien era antes de 2003. 16 años no se pueden borrar, pero tiene la oportunidad de una nueva vida. Y Robert Hughes pasará el resto de sus días en prisión. 30 años sin derecho a libertad condicional. Todavía no admite su culpabilidad. La historia de Mary nos recuerda, los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces cortan el césped, saludan a los vecinos y parecen completamente normales.